Buenos días compañeros y profesora. En el día de hoy mi compañera Laura Redondo y yo tenemos el placer de abordar el tema perteneciente a la rama legislativa del Poder Público. En el artículo 113 de la Constitución Política estableció que el Poder Público, como ya sabemos, está integrado por tres ramas: rama ejecutiva, legislativa y judicial, y por los órganos autónomos e independientes encargados de garantizar el cumplimiento de las demás funciones del Estado. A través de una explicación esquemática y orgánica en este video informativo, analizaremos el ejercicio de la función legislativa no solo en relación con la organización y composición del Congreso de la República, sino también de la manera de cómo se cumple el ejercicio de la tarea legislativa, la cual no se limita a la expedición de leyes, sino que incluye el desempeño de funciones constituyentes de control político, judiciales, administrativas, de control público y de protocolo. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Laura Sofía Redondo Cantillo y ya como inicialmente lo dijo mi compañera Natalia Charris, hoy vamos a estar explicándoles un poco más a fondo sobre la rama legislativa en Colombia. Pero para entender esta profundidad o para entender la separación de poderes o ramas del poder público como nosotros la conocemos actualmente debido a su evolución, es necesario hablar un poco de los antecedentes. Y en nuestra averiguación sobre los antecedentes de la separación de poderes nos remontamos a la antigüedad clásica, más exactamente a esa parte de Grecia como fue la democracia ateniense, que fue donde se originó por primera vez la democracia directa ateniense y se generalizó en la República Romana como parte de la constitución inicial de la República Romana. Es decir, sí, esa separación de poderes ellos ya la tenían los atenienses en Grecia, pero ellos no sabían exactamente, es decir, ellos no la concebían como separación de poderes. Simplemente ellos tenían una distribución de funciones de las cuales se las voy a estar explicando, pero separación de poderes es lo que se denomina actualmente gracias a aquellas investigaciones como lo fue la de John Locke o la de Montesquieu, que fueron los que hicieron más a fondo, ¿verdad?, lo que hoy tenemos en día como ramas del poder público. Ramas del poder público se remonta a la antigua Grecia, que la implementó la democracia ateniense. Ellos tenían tres figuras muy importantes a las cuales le daban la distribución de funciones, y estas eran las siguientes: la Elía, que era la que ejercía las funciones judiciales, y a sus 6.000 miembros eran seleccionados por sorteo entre los ciudadanos mayores de 30 años. También tenían otra denominación, las cuales le llamaban la Boule, que era la que formulaba los proyectos de ley y decretos que eran votados por la Asamblea General del Pueblo, que denominaban la Eclesia. Y a sus 500 miembros eran seleccionados por sorteo entre los ciudadanos. También tenían otra categoría denominada los estrategos, que ejercían las funciones ejecutivas militares y eran elegidos por los ciudadanos, actualmente por votación por cada tribu griega. Aquí podemos ver tres categorías fundamentales que tenía la democracia ateniense para la distribución de sus funciones y sus poderes. Entonces esto nos puede dar un acercamiento de cuáles fueron los antecedentes o cómo surgió las ramas del poder público como la tenemos en la actualidad. Para esto es muy necesario dar a conocer aquellos pensamientos, aquellos conceptos o aquella formulación que hicieron esos grandes pensadores para poder lograr lo que hoy tenemos hoy en día, como ya se los mencioné, como fue John Locke y Montesquieu. Uno de los pensadores influyentes que podemos mencionar para poder dar un concepto más amplio de qué era la separación de poderes hasta poder llegar a qué es exactamente la rama legislativa, podemos mencionar a Aristóteles. Aristóteles, en su libro La Política, él analizó la soberanía y la dividió en tres elementos:
El primero es el que delibera, el segundo el que manda y el tercero el que juzga. Más adelante, tomando este tipo de conceptos y esta división que hizo Aristóteles, es donde entra en juego el pensamiento de John Locke y Montesquieu, dando una definición más exacta y más formulada de lo que es la separación de poderes. Para poder dar con exactitud cuál fue el concepto que dio John Locke y Montesquieu sobre la separación de poderes, es necesario remontarnos a la era del liberalismo y de la era de la Ilustración. Dice, o los primeros avances que se le ven a John Locke con respecto a esta separación de poderes, data en el segundo tratado sobre el gobierno civil, que fue un manuscrito político de 1960 escrito por él, en el cual afirmaba las tres ramas del poder público que nosotros tenemos y según él las denominaba de esta manera. El poder legislativo era para él el que crea las leyes y según él era el más predominante, el más importante, el principal. El poder ejecutivo que vela por la ejecución y aplicación de las leyes. Él decía que el poder judicial o poder federativo, como él lo llamaba, era el que conduce las relaciones internacionales, en particular el poder de hacer la guerra, celebrar tratados y establecer relaciones diplomáticas. Claro, de este concepto de lo que fue las ramas o la separación de poderes para John Locke, es muy necesario también mencionar a Montesquieu, que este fue el principal, el pionero, por decirlo de alguna manera, de lo que hoy tenemos hoy en día como ramas del poder público y en mayor énfasis, como lo es nuestro video, la rama legislativa. Dice que la separación de poderes como tal es materializada por él, porque en 1748 escribió El espíritu de las leyes, en el cual data aquella separación de poderes como la tenemos hoy en día, como es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. También dicen los antecedentes históricos que gracias a él es que tenemos esa figura tan magistral que está impuesta hoy en día, como es la figura de los frenos y contrapesos, que sabemos que es aquella que delimita la supremacía o la soberanía de cada una de las ramas para que no prevalezca sobre la otra, es decir, que no tengan un orden jerárquico como tal, ¿verdad? Sino que cada una se desprenda de la otra y se complementen, es decir, una no es superior de la otra. La rama ejecutiva no es superior a la rama legislativa no es superior a la rama judicial, porque todas cumplen funciones y todas deben complementarse. Eso es como tal la figura de los frenos y contrapesos para que ninguna de las ramas sea suprema de la otra. Y dice él en sus escritos los conceptos que él le da a estas tres ramas del poder público, que son exactamente lo que tenemos hoy en día en Colombia y en multitudes de países. Y decía lo siguiente, que se denomina poder legislativo al ese poder que consiste en la aprobación de normas con rango de ley. Es exactamente igual como lo tenemos hoy en día la rama legislativa, que es por cierto lo que nos concierne, pero debemos darle un ámbito o esa noción general que tenían aquellos pensadores como lo fue Montesquieu y Locke. Y también él declara que el poder ejecutivo es el que consiste en dar y hacer cumplir las leyes que suele aprobar el gobierno o el Estado o el propio jefe del Estado. También denomina al poder judicial, que es aquel poder del Estado de conformidad al ordenamiento jurídico, que es el encargado de administrar justicia en la sociedad mediante la... ¿Cómo nace la rama legislativa en Colombia? Bueno, en el año 1936 se crearon los órganos del poder público. Posteriormente, en 1945, por medio de una reforma política, se tomó forma en las tres ramas del poder público que conocemos.
y en 1991, a raíz de la expedición de la nueva Constitución, se determinó dividirlo en ramas y órganos. Las ramas continuaron siendo las que ya conocemos, legislativa, judicial y ejecutiva, mientras que los órganos se dividieron en organización electoral y organismo de control. Bueno, en la Constitución de 1991, en su artículo 103, es donde se contempla esa estructura, las ramas que estructuran el Estado, las ramas ejecutiva, legislativa y las ramas jurídicas. Sus miembros representan al pueblo, mandato constitucional y legal, y su actuación debe darse consultando los principios de la justicia y del bien común, por lo que en consecuencia un incumplimiento de esto total o parcial hace a sus miembros responsables ante la sociedad y sus electores. Al Congreso de la República, además de su función de hacer leyes, se le ha atribuido en su condición de poder constituyente derivado o secundario la posibilidad de reformar la Constitución a través de actos legislativos que, según la jurisprudencia constitucional, es una potestad que no puede ejercerse para sustituir la Constitución, pues ese poder solo está reconocido al pueblo soberano, al constituyente originario o primario. En igual medida, al Congreso le corresponde, en el esquema de equilibrio de poderes, ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. Ahora veamos a fondo lo que es el Senado y la Cámara de Representantes. Bueno, el Senado tiene ciertas atribuciones, como lo son admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el presidente de la República o el vicepresidente. También les concede licencia al presidente para separarse temporalmente del cargo, no siendo caso de enfermedad. Este declara el abandono del cargo y la incapacidad física permanente del presidente de la República y a su vez elige al procurador y a los magistrados de la Corte Constitucional. Bueno, también tiene otras atribuciones, pero no nos vamos a enfocar tanto. Bueno, el Senado de la República es una corporación de elección popular por circunscripción nacional, es decir, se contabiliza el total de votos obtenidos por el aspirante en todo el territorio nacional. Actualmente está compuesto por 108 senadores y las 108 se distribuyen de la siguiente manera: 100 senadores de la República elegidos por circunscripción nacional, 2 senadores de la República elegidos pertenecientes a la circunscripción especial indígena. Ahora veremos cómo está compuesta la Cámara de Representantes. Esta es una corporación de circunscripción territorial, elegidos sus miembros por cada departamento y por el territorio capital de Bogotá. En la actualidad está compuesto por 171 representantes, quedando pendiente la reglamentación de la curul para la comunidad raizal y por completar 172. Vamos a estar dando un concepto preciso y conciso de qué es lo que es la rama legislativa en Colombia. Entendemos que esta es una de las 3 facultades y funciones del Estado colombiano para la aprobación de normas con rango de ley, y también es la rama encargada de elaborar y modificar las leyes. Ahora vamos a estar mencionando cuáles son esas facultades o esas funciones que le da nuestra Constitución política al Congreso. Primero, tenemos que es el encargado de la interpretación, formación y derogación de las leyes. Es también el encargado de expedir los códigos. Como tercera función, sabemos que es el encargado del plan de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. También es el encargado de la División General del Territorio. Así es aquel que nos indica cuáles son los departamentos, lo que conocemos como municipios, territorios indígenas y demás. También en ocasiones le da atribuciones a las asambleas. Estaremos hablando del estatuto congresista. Esta regulación constitucional para los congresistas la encontramos estipulada en el artículo 179 hasta el artículo 187 de nuestra Constitución política. En ella se enmarca aquellas inhabilidades, incompatibilidades, la pérdida de investidura, los impedimentos y la inmunidad que tienen derecho los congresistas. Ahora vamos a estar explicando cada una de ¿qué es una inhabilidad? Bueno, según la Ley 5 de 1992, la define como todo acto o situación
que invalide a una persona para llegar a ser congresista. Es una figura muy distinta a lo que es la incompatibilidad. A su vez, la incompatibilidad son aquellos actos o funciones que no puede realizar el congresista. Podemos darnos cuenta que una inhabilidad y una incompatibilidad son dos figuras diversas. En cambio, la primera podemos decir es que una persona no puede ser elegida congresista por algunos actos o situaciones que la inhabiliten para ser congresista. En cambio, la incompatibilidad es cuando la persona ya es congresista y tiene una serie de actos o situaciones que no puede cometer en razón de su función. Cuando nos referimos a un impedimento en un congresista, estamos frente a aquellas situaciones que pueden poner en peligro el buen juicio de las decisiones de los congresistas. Recordemos que ellos deben ser imparciales y sus decisiones no pueden estar afectadas por ningún índole familiar, religioso, cultural, político o cualquier situación que ponga en juego los intereses de las decisiones que se lleven a cabo en él. También estaremos mencionando la pérdida de investidura. Nos referimos a esta como una sanción constitucional que se les da a los congresistas cuando cometen una serie de faltas graves, como por ejemplo la falta de posesión o la inasistencia a un número determinado de sesiones. La inviolabilidad en los congresistas, la cual está consagrada en el artículo 185 de la Constitución Política, establece que los congresistas pueden dar sus opiniones y pueden favorecer con su voto a determinadas decisiones, reglas o principios en ejercicio de su función. Tenemos también la inmunidad en los congresistas. Es una figura también totalmente distinta como las otras anteriores que hemos mencionado, pues a esta nos referimos a aquel privilegio que se les da a los congresistas para ser sometidos exclusivamente a una alta magistratura. Tenemos el ejemplo de que son sometidos a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahora veremos la clasificación de las leyes. Al el contenido, efectos, procedimientos y jerarquías de las diferentes leyes, podemos intentar construir una clasificación de las mismas atendiendo su mayor o menor acercamiento a la norma constitucional dentro de la jerarquía normativa asentada en nuestro territorio colombiano. En primer término, podríamos colocar a las leyes aprobatorias de tratados, incluyendo en tales tratados los que se refieren a derechos humanos o a convenios con entidades interestatales y los que se refieren al trabajo. El artículo 93 constitucional dice que los tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno siempre que sean ratificados por una ley del Congreso. Y el artículo 174 de la misma Carta ordena que al Congreso dar prioridad al trámite de proyectos de ley aprobatorios por los tratados sobre derechos humanos que sean sometidos a su expedición de código. Bueno, estos nunca podrán expedirse mediante las autorizaciones expresas y temporales que pueden otorgar el Congreso Ejecutivo. Luego encontramos las leyes de control político, como lo son las leyes de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que deben expedirse con una mayoría absoluta de los miembros de una y de otra Cámara, tal como lo consagra el artículo 376 de la Carta. La convocatoria de un referendo constitucional también requiere la aprobación de la misma mayoría absoluta según el artículo 378 constitucional. En las leyes de concesión de amnistía e indultos generales de delitos políticos que requieren los 2/3 de los votos de los miembros de una y de otra Cámara. Luego están las leyes cuadro o marcos definidas por el Ordinal 19 del artículo 150 constitucional, como aquellas normas generales que señalan los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para realizar ciertas funciones importantes como las de organizar crédito público, regular y regular y aprobatoria del Plan Nacional de Inversiones Públicas. Bueno, por mandato del inciso 3 del artículo 341 constitucional, esta tendrá prelación sobre las demás leyes y en consecuencia sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores.
En un tercer plano podemos encontrar las leyes orgánicas consagradas en el artículo 151 constitucional como aquellas leyes a las que debe someterse el ejercicio de la actividad legislativa en determinadas materias, como las referentes al reglamento del Congreso y de las cámaras, las presupuestarias, las de planación del desarrollo y las relativas a la asignación de las competencias de las entidades territoriales. Estas leyes requieren para ser aprobadas las mayorías absolutas de los votos de los miembros de una y otra cámara. También encontramos lo que son las leyes estatutarias consagradas en los artículos 152 y 156 constitucional para reglamentar materias como los derechos fundamentales, la administración de justicia, la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, las instituciones y mecanismos de participación y los estados de excepción están sometidos a la regla de ser aprobadas solo por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y tienen que tramitarse obligatoriamente en una sola legislatura con la revisión previa de la Corte Constitucional.